Gracias. Antes de empezar, nosotros saludamos uno con otros, por favor, con amor, sonrisas. Después de retiro siempre te cansa mucho, ¿no? Muy cansado, todos. Espero que todos nosotros que estamos bien de salud, ¿vale? Que hay mucha alergia y contagiados y enfermos. Espero que todos podemos recuperarse antes posible. ¿Me oye bien, no? Sí. Vale. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Oremos juntos. Santo Dios, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, nosotros podemos recibir la salvación. Sabemos que nosotros antes vivíamos en pecado, no teníamos esperanza y la vida eterna. Pero tú primero nos llamaste, nos amaste, antes de fundación del mundo nos ha preparado cuerpo, es Jesucristo. Todos los pecadores no podemos entrar al cielo, pero por sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue derramada toda su sangre, nos ha perdonado todo nuestro pecado. Ya podemos irnos al cielo. Pero te puede recibir la salvación, no es fin, sino un comienzo. Dios nos deja este mundo, hay un propósito, para que nosotros vivimos esta tierra con todos los hermanos, juntamente, y con todos los hermanos predicamos ese evangelio hacia más personas. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga al conocimiento de verdad. En esta ciudad, Mérida, hay muchas personas todavía no conocen tu gran amor, no conocen tu salvación. Entonces, ayúdanos todos los hermanos para que seríamos como ejemplo para predicar ese evangelio. Aunque nosotros no somos perfectos cada uno, pero amando unos con otros, perdonando unos con otros, sirviendo unos con otros, finalmente en nuestra iglesia, los grupos de los cristianos verdaderos, podamos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. También esos tiempos que hay muchos hermanos que están tocando alergia y enfermos. Dios, tú eres todopoderoso, por favor, sánales antes posibles. También entre nosotros, si alguno hermano o hermana está pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, que Dios, tú eres todopoderoso, soluciona cada uno de nuestros problemas. Y también hay una persona todavía no ha entendido salvación, Dios, dales una ocasión para que por medio de la palabra, puede recibir la salvación y puede dar gloria a nuestro Señor. También los ojos de entendimientos que hable todos los oyentes. En la boca del predicador dejamos tu poderoso mano para que pueda predicar bien tu palabra. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Semana pasada hubo retiro primavera y en nuestra iglesia participaron unos 43 personas. ¿Quién está hablando? 43 personas y participaron más o menos como 18 iglesias, pero ahora hay un punto de misión que va a levantar, se llama Garpe. Está cerca de Benidorm, no sé si sabéis, cerca de Valencia, Alicante, por ahí. Por eso, esencialmente, hemos participado casi como 19 iglesias y más grupos de misión, unos 20 personas total, unos 1.120 personas, más o menos, 1.125. Hemos participado bien en el centro de retiro y a través de ese seminario hemos escuchado bien con Pastor Juan Lee. Muchas personas entendieron la salvación.
recibieron la salvación. Entonces también gracias por el sacrificio de cada iglesia, cada hermanos, ¿no? Esta vez nosotros hemos tocado desayuno, los hermanos. Tuvimos que levantarnos a las 4, a las 5 para servir todos los hermanos. Doy muchas gracias a nuestros hermanos. Aunque hay hermano, hermana, que la primera vez que participa del retiro debería disfrutar un poco, ¿no? Pero sabemos que somos pocos, por eso que también entrarlo y servirlo muy bien. Entonces, hay muchos pastores me han dicho que Iglesia Mérida, los hermanos, muy bien, ¿no? Por eso esto también es una alegría, que sabemos que nosotros, aunque somos pocos, pero con mismo corazón, misma fe, sirviendo juntos y predicando juntos ese evangelio, ¿no? La palabra de Dios. Y también que si no hay sacrificio, no hay la salvación. Si encontramos toda la Biblia, sabemos que antepasado de fe, que ellos todo predicando el evangelio con sacrificio. Jesucristo mismo también. Si Jesucristo no sacrificando a sí mismo, colgando en la cruz, derramando toda su sangre, entonces nosotros no podemos recibir la salvación. Esa salvación es tan grande, ¿no? Tan grande. Nosotros debemos que mirar, nuestra salvación es tan grande, es un regalo que Dios nos ha dado, es mayor que todas las cosas. Dios mira una alma, es mayor que todo el universo. Entonces nosotros también hemos recibido ese gran regalo. Entonces nosotros tenemos que pensar, nuestra salvación es tan grande. Pero te puede recibir salvación, no es fin, ¿no? Porque ese mundo todavía hay muchas personas no entienden esta salvación. Ellos, aunque sus pecados han sido quitados, ¿no? Ha sido quitado, pero ellos no saben. Entonces nosotros debemos que predicando ese evangelio hacia ellos, para que ellos puedan tener la vida eterna. Por eso la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, debemos que predicando ese evangelio. Predicando ese evangelio, ese que es propósito que Dios nos ha dado, ¿no? Los cristianos verdaderos. Es mucho mejor bailamos, cantamos y comemos y vivimos bien este mundo. Pero ese no es nuestro propósito. Si hacemos esto, muchas personas tienen interesante, ¿no? Puede venir muchas personas, pero hacemos esto, pero si no predicamos el evangelio, entonces sus almas no pueden ser como perdonado, ¿no? No puede ser levantado, ¿no? Le nace de nuevo. Por eso nuestro trabajo es para esto. En ese mundo hay muchas iglesias y muchos cristianos, pero el verdadero iglesia, verdadero cristiano predica ese evangelio para la persona, ¿no? Rescata, ¿no? Las almas que perdidas, ¿no? Que pierde. Entonces ese es nuestro trabajo. Hay muchas personas que estudian la Biblia, aprenden la Biblia. Hay muchos famosos pastores también. Ellos conocen bien la Biblia, pero ¿por qué la persona o cristiano o pastores tienen que estudiar la Biblia? Nosotros tenemos que pensarlo. Y también para toda humanidad. ¿Por qué la persona quiere entrar a la iglesia? ¿Y por qué la persona quiere aprender la Biblia? Hay única como propósito, es para tener la vida eterna. Toda la Biblia nos enseña, si una persona no obtiene la vida eterna, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, nosotros aprendemos la Biblia, criticamos la Biblia, es para obtener la vida eterna. Primeramente nosotros mismos, ¿no? Y luego toda la familia, nuestros conocidos, ¿no? Esto es el propósito para participar en la iglesia, para estudiar la Biblia. Busquemos San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39.
Yo os leo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros, ¿por qué aprendemos la Biblia? Este mundo hay tercios cristianos y ellos todos aprenden la Biblia. Pero, ¿por qué la persona debería aprender la Biblia? Dios mismo nos ha dicho, Jesucristo mismo nos ha dicho, nosotros aprendemos la Biblia es para obtener la vida eterna. Si no aprendemos la Biblia para obtener la vida eterna, entonces eso no vale para nada, como los pobres de Israel. Ellos desde niñez memorizan casi todo el Antiguo Testamento, pero ellos no conocen la palabra verdadera. Jesús mismo ha dicho, ellos en el labio me honran, pero el corazón lejos de mí. Ellos no conocen ese conocimiento de verdad. Como yo mismo, cuando era pequeño, yo también, con toda mi familia, creí en Dios, porque mi padre tenía enfermedad. Entonces algunos nos han dicho, tiene enfermedad, pero con el médico no puede curar. Entonces nos ha dicho, vale, si creen en el Señor, creen en Jesucristo, aprenda la Biblia, puede curarse. Y luego es que no tenemos otra opción, ¿no? Es que no se puede curar con el médico. Entonces hemos ido a una iglesia, había muchas personas, todos los días estaba llorando. Hemos participado por 1 mes, 2 meses. El milagro es que mi padre fue sanado. Fue sanado, es verdad. Por eso en aquel momento toda mi familia, ¿quién creen? A Jesús. Aprendemos la Biblia. Pero ahora me di cuenta que en aquel momento no soy salvo. No entiendo perfectamente la Biblia. Aunque que mi padre fue sanado, pero eso no es propósito. Porque San Mateo capítulo 7, versículo 22 a 23. En aquel día muchos me dirán, muchos significa los cristianos, dices, creen en Dios. Señor, Señor, por tu nombre hicimos muchos milagros, por tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Pero el Señor, respondiendo a ellos, dice que nunca os conocí, ¿no? Hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aunque ellos, con nombre de Jesucristo, puede echar fuera demonios, puede sanar a la persona, puede hacer muchos milagros, pero esto no es propósito de aprender la Biblia, creer en Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia nos ha dicho que Satanás también hace mismas cosas. Satanás, ¿no? Por eso Jesucristo en la Biblia también nos ha dicho, nosotros debemos que recibir la salvación, la vida eterna. Eso es el propósito de aprendemos la Biblia y es el propósito que creemos en Jesucristo. Ese mundo no es todo. Después de pasar ese tiempo, nuestra edad, entonces todos iremos ante del Señor, ante de Dios. Cada uno según su obra recibe juicio. Entonces, si no recibimos salvación, entonces ¿dónde iremos? El propósito. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 15 también está escrito, y que desde la niñez has sabido sagradas escrituras. Ese Timoteo fue Pablo enviado a Timoteo, ¿no? A aquel momento tenía como niños, pero desde niño ya sabido Timoteo, ha recibido la salvación, ¿no? La palabra de la salvación, ¿no? ¿Por qué? En fe en Cristo Jesús. Entonces, todo nuestro propósito de aprendemos la Biblia, participamos en la iglesia, no es que recibimos bendición de este mundo, no es que nosotros que tenemos enfermedad y luego participamos, no es que queremos ganar muchos dineros, éxitos, ¿no? O buscar una novia o un novio o una esposa guapo, guapa, sino hay un propósito principal. Es que nosotros debemos, a través de la palabra, que recibimos la salvación.
Por eso, ¿por qué hacemos siempre retiros? Retiro primavera, de verano, de invierno. Y también hacemos seminario en la iglesia. El propósito es que nosotros debemos que escuchar la palabra para que obtener la vida eterna. Entonces, el mundo, ante los ojos de Dios, solo hay dos tipos de personas. Un tipo de persona es que a través de la Biblia ha sido salvo, entendido la salvación, obteniendo la vida eterna. Y otro grupo es que no entiende la salvación, aunque participando 30 años, 40 años en la iglesia, pero si no sabe perfectamente la salvación, la vida eterna, entonces no pinta nada. Entonces la Biblia, segundo Corintios capítulo 13, versículo 5, está escrito: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, en Cristo está en vosotros. Si una persona sinceramente ha recibido salvación, entonces recibe el Espíritu Santo en su corazón. En aquel momento Dios controla nuestro camino, nuestra vida. El Señor es nuestro Señor. Por eso hoy también yo sé que hemos todos, creo que recibido salvación, pero hoy también me gustaría que habla un poco de evangelio también hoy, para que nosotros también examinemos nuestra fe. Si yo sinceramente he recibido salvación, si miramos ahora nuestro tiempo, según San Mateo capítulo 24, hay muchas señales del fin del mundo, ¿no? Un día antes decía que tendrá paz Medio Oriente, ¿no? ¿No ha visto noticia? Pero al final, ¿qué? Se ha lanzado a otro, ¿no? Misiles, ¿no? Entonces nunca llega paz. Entonces es el principio de dolor. Hay guerra, ¿no? Terremotos. Toda esa señal indica que el Señor Jesucristo vendrá pronto. Por eso nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Si mañana viene Jesucristo o mañana viene el fin del mundo, ¿dónde iremos? Cada uno le pone su corazón. ¿100% puedo ir al cielo con el Señor o todavía tiene un poco de duda? No hay entre medio. Hay una persona que 50-50, ¿no? Cuando juega Barça contra Madrid dice 50-50, no sé quién gana, ¿no? A veces por Barça, a veces por Real Madrid. Pero ese no hay entre medio. ¿Sí o no? La Iglesia Católica dice que hay purgatorio, pero no existe purgatorio. Cuando venga Jesús en el cielo, hay que arrepentimiento. Los salvos irán con el Señor y los no han entendido la salvación como dejado esta tierra. Espera a ellos que sufrimiento, 7 años de tribulaciones y luego hay juicio final. Los salvos verdaderos irán junto con el Señor y los no salvos tienen que entrar al infierno con diablo y sus ángeles. Por eso es más importante que examinar nuestra fe, aunque ya hemos recibido salvación, pero examinamos una vez más. Y también para la persona todavía no ha entendido la salvación, tiene que escuchar la palabra de Dios para obtener la vida eterna, para recibir la salvación, ¿no? Por ejemplo, para recibir salvación es una cosa muy importante que debemos que creer que Dios existe, ¿no? Muchos cristianos dicen, son cristianos, pero no creen en Dios. No creen la palabra, la Biblia es su palabra. Por eso no creen que la Biblia es su palabra. Por eso la Biblia nos enseña existe cielo y infierno, ¿no? Pero muchos cristianos dicen que no hay infierno. Pero Jesucristo mismo ha dicho, ¿no? Más veces infierno que los cielos. Por eso, primeramente, nosotros debemos entender que Dios existe a través de muchas evidencias, ¿no? A través de profecía, cumplimiento de profecía. Sabemos que Dios existe. Dios está vivo. Desde primero, Dios creó todas las cosas. Hasta último, Dios está gobernando toda la historia de la humanidad. Entonces, segundo, debemos que conocer a sí mismo.
Nosotros mismos. Nosotros, ¿quién somos ante Dios? Séptimo día, Dios nos creó. La imagen de Dios creó. Eso no se refiere a que nosotros parecemos a Dios, nuestro rostro, sino tenemos nuestro espíritu. ¿No? Tenemos espíritu. Nuestro cuerpo vivimos como 70, 80 años, pero nuestro espíritu vivirá para siempre. Entonces, ¿dónde queréis vivir siempre? ¿Cielo o infierno? Entonces la palabra muy importante, nuestro propósito de vivir de ese mundo es solucionarlo esto. Si a una persona no solucionado, entonces tenemos que escuchar perfectamente. Y también más importante, debemos conocer quién somos ante Dios. Dios nos creó, ¿no? Con su imagen, semejante de Dios. Pero por Adán y Eva, por sus errores, ¿no? Nosotros todos convertimos como pecadores, ¿no? Todos hemos nacido de Adán y Eva. Entonces, ¿a qué momento sabemos que nuestro espíritu murió desde el vientre de nuestras madres? Entonces, en este mundo no hay ninguna persona es justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Este mundo no es justo ni a uno. Debemos conocer, nosotros ante Dios somos pecadores. Tenemos que pensar medida de Dios, no de nosotros. Entonces, si con nuestro espíritu muertos, con el pecado, entonces iremos ante de Dios, entonces recibiremos juicio, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Toda persona muere una vez. Y después de esto, hay juicio. Nadie puede evitar eso. ¿Quién puede decir, yo viviré para siempre? Yo puedo vivir 1000 años, 2000 años. Ninguna persona, ¿no? Ninguna persona. Nosotros vivimos 70, 80 años, ¿no? Nuestra edad son 70 años, Salmo capítulo 90, 10. Sin más robusto son 80 años. Sobre todo, molesta y trabajo. Pronto pasa y borramos. Si pensamos en nuestro tiempo, ¿cuántos días que estamos en felicidad? ¿No? Muy poco de tiempo. Sino toda nuestra vida trabajando, sufriendo, muchas cosas, ¿no? Hay muchos dolores, no podemos contar a nadie. Solo nosotros sabemos, ¿no? Viviendo ese mundo. Entonces, si esta vida es todo, entonces, ¿qué sentido hay? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para que nosotros suframos 70, 80 años y muramos y te parece todo? No, hay propósito. Dios a través de la Biblia nos dice, vosotros deberíais recibir la salvación. Pero, ¿cómo recibimos salvación? Porque somos pecadores. Si tenemos pecado, Dios nos manda al infierno. Entonces, ¿cómo solucionamos nuestro pecado? En San Mateo capítulo 5, versículo 26, de cierto te digo que no salga de allí hasta que paga últimos cuadrantes. Si hay un pecado, entonces no podemos salir del infierno. Un cuadrante es como dinero de Roma. Si pensamos dinero de ahora como un céntimo, aunque nosotros debemos un céntimo a Dios, quiere decir, aunque nosotros cometemos un pecado ante Dios, entonces por ese pecado Dios nos manda al infierno. Eso es la medida de Dios. No importa si nuestro pecado es muy grande, no importa que a una persona ha cometido mucho pecado, a una persona ha cometido poco pecado, pero si nosotros hemos cometido pecado, entonces Dios nos juzga al infierno. No es que queremos cometer pecado, sino nacemos con pecado pecaminoso. Ese viene de Padre, de Adán. Entonces, cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, ¿no? Ha dicho que yo vengo que salvar los pecadores. San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo está cercano, arrepentido y cree en el Evangelio. Entonces, ¿quién puede recibir la salvación? Son aquellos que la persona sinceramente sabiendo que soy pecador ante Dios.
toda nuestra vida hemos cometido muchos pecados, entonces pidiendo perdón al Señor, ¿no? Pidiendo su misericordia, ayúdame. Yo asimismo no puedo solucionar todo ese pecado que hemos cometido. Entonces, Dios Padre, da misericordia a mí, ¿no? Y pues quiero recibir la salvación. El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? La segunda venida de Jesucristo. Si vemos nuestra sociedad, la noticia, fácilmente encontramos que Jesucristo está a la puerta. Solo falta que toca la puerta. Cuando entra Jesucristo, entonces nadie tiene oportunidad para recibir la salvación. Entonces, mientras nosotros tenemos que oportunidad, tenemos que recibir la salvación antes posible. Muchas personas piensan que, incluso yo, cuando he escuchado seminario, el pastor dice, todos somos pecadores. Yo pienso, yo no he hecho nada. Yo soy buen chico. Yo obedezco palabras de mis padres, estudia bien, aunque a veces no quiero hacer deberes, pero bien, mi vida, he pasado bien. Y nunca teniendo novia y viviendo bien a sí mismo. Yo pienso que soy buen chico. Pero te puede escuchar seminario, me di cuenta una cosa, soy 1000 pecadores. La medida de Dios y la medida de hombre son diferentes totalmente. Este mundo que juzga solo nuestra obra, pero Dios juzga nuestro corazón. Yo te puedo esto sabiendo que yo soy 1000 pecadores. Porque yo acabo de decir, mi padre tenía enfermedad, ¿no? Entonces, sin razón, nos pega. Pablo y yo no hemos hecho nada mal, pero siempre nos pega. Entonces, atrás de mi casa hay un ladrillo, muchos allí, rojo. Entonces, mi padre cuando me pega una vez, yo con lápiz pintado una vez. Entonces, después de tiempo he visto, está llena. Está llena de eso. Por eso cuando me pega mi padre, ¿yo qué pienso? El mejor no es mi padre. Yo odio mucho a él. El mejor muera. Lo siento mucho. Lo pienso así. Pero te puede entender la Biblia. San Mateo capítulo 5 nos ha dicho, no matarás. Eso es la ley de este mundo. Yo no he matado a mi padre, pero en mi corazón sí. Si a una persona odia a otra persona, entonces ya es asesinado. Entonces pienso, ¿cuántas veces he matado a mi padre? Aunque me castiga mucho, pero no debería hacer esto. Te pueden comprender perfectamente la palabra de Dios. Me di cuenta que soy 1000 pecadores. 1000 pecadores. Así mismo. Entonces fue arrepentido ante el Señor. Quiero que reciba la salvación. Y también, aunque no he tenido novia, pero he cometido adulterio, ¿no? ¿Con qué manera? Las películas, como todos los jóvenes igual, ¿no? La Biblia nos enseña, no es cometer adulterio con nuestro cuerpo, sino solo mira a una mujer que sale adulterio en su corazón, entonces ella adulteró con ella en su corazón. Entonces ese pecado también he cometido mucho. Te puede entender eso rodillado ante del Señor. Señor, perdóname. Yo he cometido muchos pecados. Entonces, ¿cómo puedo entrar al cielo? Si ahora viene a ti, ¿dónde yo iré? ¿A qué momento pienso? Por eso arrepentió mucho ante Dios y he escuchado seminario. ¿A qué momento me di cuenta? Antes de fundación del mundo, Dios nos preparó. Dios nos ha dado una forma para que todos los pecadores puedan recibir salvación. Pero primeramente nosotros debemos entender, somos pecadores ante de Dios. Aunque una mentira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Todos los mentirosos tendrán su parte largo que azufre, ¿no? Entonces, aunque una mentira hemos hablado, por esa mentira, entonces Dios nos manda infierno.
Por eso los pensamientos de hombre es diferente pensamiento de Dios. Todos los hombres piensan que yo soy bueno, yo no he hecho nada, yo he hecho esto, yo he ayudado a la persona, ¿no? Yo participando en la iglesia, yo oraba mucho a Dios. Entonces cuando Dios me mira esto, me llevaría al cielo. Pero ese es pensamiento de los hombres. Dios dice lo mismo. Hay un camino, los hombres parecen electos, pero al final ese camino es muerte, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. La persona fácilmente entra al infierno que no hacemos nada, ¿no? Seguimos nuestro camino. Trabajamos, ¿no? Casamos, criamos nuestros hijos, compramos casa, coche, vivimos esta tierra con todo nuestro propósito viviendo esta tierra y al final ese camino donde nos llega infierno. Por eso para recibir salvación tenemos que dejar nuestro camino, tenemos que dejar nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que Dios nos da misericordia y amor y podemos recibir la salvación. Isaías 55, versículo 7. Busquemos Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Leamos juntos. Deje envío su camino y hombre incrud sus pensamientos y volverse a Jehová, el cual tendrá de misericordia y Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. ¿Qué significa volver? Cuando una persona conoce su pecado, sabiendo que soy pecador ante Dios, tiene que volver. Antes caminamos un camino hacia el infierno, un camino de pecadores que debemos que dar la vuelta, ¿no? Al Señor, pidiendo su misericordia, ¿no? Y amor. Entonces, en aquel momento la palabra dice que Dios nos da misericordia para que nosotros, nuestro pecado puede ser perdonados. En la Biblia, San Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, salen dos hombres, ¿no? Un hombre se llama fariseo y otro se llama publicano. Dos hombres iban al templo de Dios para orar. Entonces, ¿qué oración aceptó a Dios? ¿De quién? Oración de publicano. ¿No? ¿Buscamos? Vale. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Leamos juntos. 1, 2, 3. A uno que confiaba a sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa antes de otro, porque cualquiera que se... Gracias. ¿Por qué Dios no escuchó la oración de fariseo? Este fariseo no conoce su pecado. Pensaba que, yo soy justo. Yo dando diezmo, ¿no? Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo no como ese pecador publicano. Yo soy justo ante de ti. Entonces, en aquel momento, Dios no escuchó su oración. ¿Por qué? Aunque ese fariseo, en los ojos de los hombres, es perfecto, ¿no? ¿Sí? Justo. Pero los ojos de Dios, totalmente diferente. Jesucristo vino a ese mundo dicho, yo vengo a este mundo para buscar, ¿qué? Pecadores. Un médico, un enfermo necesita médico, pero un sano no necesita. Por eso ese fariseo tiene 2 errores. Primero, que piensa que soy justo, no soy pecador. Segundo, piensa que por su justicia, por su obra que ha hecho, entonces puede llevarle al cielo. Pero sabemos que finalmente Dios escuchó la oración de publicano. Ese publicano que ora. Aquí vamos a ver. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se corveaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ese publicano te puede entender la palabra de Dios sabiendo que, yo soy pecador. Yo soy 1000 pecados ante de ti. Entonces, Dios Padre, dame tu misericordia y amor y quiero recibir la salvación. Con ese tipo de oración, finalmente Dios escuchó su oración, ¿no? Ese publicano ha sido salvo, ha recibido la salvación. No hace falta muchos tiempos, sino cuando nosotros conocemos nuestro pecado, sabiendo que nosotros somos pecadores ante Dios y pidiendo misericordia y amor de Dios, entonces Dios a través de su palabra nos da las respuestas, nos da la salvación. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, y que por la ley ninguno sea justificado para con Dios, es impide, porque es justo, por la fe vivirá. La Biblia dice, por la ley ninguno sea justificado ante Dios. No hay ninguna persona por su propia obra puede recibir la salvación. A través de la palabra sabemos que el fariseo, por su obra y su justicia, y para guardar los mandamientos, él no puede ir al cielo. En nuestra época también. Hay muchos cristianos, aunque los pastores, conocen bien la Biblia, servir bien en la iglesia, amando a las personas. Ellos piensan que por todas esas buenas obras puede recibir la salvación. Cuando Dios me ve, buen siervo, tú has hecho muy bien la cosa en ese mundo, entonces puede recibir salvación. Los hombres piensan así, pero Dios piensa contrario. Dios quiere que todo el mundo arrepentir ante de Él y reciba la salvación. Dios no quiere ver nuestra obra. Dios solo quiere ver nuestro corazón. ¿Qué corazón tenemos ante de Dios? Los hombres tienen su pensamiento, pero el pensamiento de Dios es más alto. Con nuestras obras sucias no podemos llegar al criterio de Dios. Busquemos Isaías 55, versículo 8 al 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Yo quiero que los caballeros leamos juntos. Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9. Los caballeros, 1, 2, 3. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altas los cielos que la tierra, así son mis caminos más que altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias.
Nosotros queremos entrar al cielo. Entonces, debemos que preparar que Dios nos pide, ¿no? Por ejemplo, venimos aquí a España, a una persona nunca ha conocido la mapa de España, por ejemplo, puede pensar, yo nadando puedo llegar a España. ¿Así? Tienen que preparar ¿qué? Pasaporte, tienen que comprar billete, ¿no? De avión, ¿no? No es que la persona que es muy guapa o guapo puede entrar directamente aquí, sino que nos mira pasaporte. Si hay pasaporte, entonces aunque muy feo como yo, pero puedo entrar. ¿Que sí? ¿Que sí? Eso es. Nosotros entramos al cielo, es igual. Dios, ¿qué nos pide? La salvación. ¿Has recibido la salvación? ¿Tus pecados han sido perdonados, quitados? Entonces, si no, perdón. Aunque religioso, aunque muy guapo, aunque ha hecho muchas obras por Señor, entonces no puede entrar. Pero hay una persona, no ha hecho nada por Señor, pero ha recibido la salvación. Entonces cuando Dios ve, este hombre, aunque perezoso un poco, aunque después de recibir salvación, no ha hecho nada para el Señor, solo vivir por sí mismo, pero hay certificado de salvación. Entonces, vale, pasa, ¿no? Así, ¿no? Es así. Nosotros debemos que, para recibir la salvación, debemos que tener ese corazón, ¿no? Para obtener un corazón humillado, un corazón contrido, ¿no? Espíritu quebrantado. Dios quiere ver esto. Arrepentimiento no es la salvación, pero si no arrepentirnos de nuestro pecado, entonces no puede llegar a esa salvación. Por eso Dios nos pide que tiene corazón contrito y humillado, espíritu quebrantado. Busquemos Salmo 51, versículo 17. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Las damas, leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. Antes de recibir salvación, o la persona quiere recibir salvación, tenemos que tener ese tipo de corazón. O teníamos ese tipo de corazón para que esa salvación pueda llegar a nosotros mismos, ¿no? Ese tipo de corazón debemos tener como publicano. Entonces, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga al conocimiento de verdad. Dios es amor. Otra parte, Dios es justo, un juez justo. Entonces nosotros debemos que entender dos características de Dios. Muchas personas solo piensan, Dios es amor. Entonces nosotros todos iremos al cielo porque Dios es amor. Pero a otra parte, Dios es juez justo. ¿Por qué Dios quiere que todo el mundo sea salvo? Porque hay muchas personas que no pueden entrar al cielo. El problema entre Dios y nosotros es pecado. Ese es pecado. Dios quiere que nosotros, todos los hombres, sean salvos. Dios ama a todas las personas. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué nosotros somos guapos? ¿O nosotros somos buenos? No. Porque tenemos misma semejante, mismo como imagen que Dios. Quiere decir, tenemos nuestro espíritu. Dios quiere salvarnos, pero no puede. Dios con su palabra ha creado todo el universo, pero con su palabra no puede perdonar nuestro pecado. Por eso si nuestro pecado no soluciona, entonces no puede ver a Dios. Dios es justo.
Dios es espíritu. Dios es santo. Los pecadores no pueden acercar a Dios. Ese es el problema, ¿no? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Leamos juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho oculta de vosotros su rostro para no oír. Dios quiere salvarnos. Dios ama a todo el mundo. Pero hay problema, hay pecado. Entonces Dios no puede solucionar nuestro pecado con su palabra. Entonces, ¿cómo? Todo el mundo debería entrar al infierno. Pero gracias a Dios y su misericordia, Dios mismo nos ha preparado una manera para recibir salvación. Como época de Noé, ¿no? Época de Noé. La tierra está llena de pecado y violencia. Entonces Dios quiere juzgar el mundo con diluvio, pero antes de hacer eso, Dios ha preparado una arca a través de Noé. Entonces toda la persona que cree en la palabra de Dios, arrepentido su pecado, entonces entra arca, puede recibir la salvación. Pero soy solo 8 personas que han sido salvados. Aunque nosotros hacemos muchas cosas, oramos todos los días, y oramos todos los días, dando lágrimas, ¿no? Pero Dios no escucha, no puede escuchar. ¿Por qué? El problema hay de pecado. Un día ha venido una señora a mi tienda, decía que mi móvil no funciona. Vale, señora, un poco mayor. Vale, señora, que déjame verla. Y luego mirando su móvil, me di cuenta que no tiene batería. Dice que quiero cargar. Eso cargar, yo pensaba, quiere cargar sardo. Ella también pensaba que, voy a cargar sardo, puede llamar. Pero no era así. Tiene que cargar, ¿no? La luz, corriente, para que tener la luz y puede llamar. Es mayor, pobrecita. Nosotros también. Aunque podemos orar, pero esa oración no puede llegar a Dios. ¿Por qué? No hay corriente entre Dios y nosotros. No hay corriente. Entonces Dios nos ha dicho que para recibir salvación tiene que solucionar esto, pecado, entre Dios y nosotros. ¿Y cómo solucionar ese pecado? Dios mismo nos ha dado la manera, en la Biblia. Y pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces, siempre hablamos salvación, salvación. Entonces, ¿qué significa la salvación? ¿Qué significa? ¿Han recibido la salvación? ¿Sí? ¿Pero qué significa la salvación? Sí, un pasaporte. Busquemos San Lucas, capítulo 1, versículo 77. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Poco tiempo antes, hemos visto, ¿no? Primero Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. ¿Y ese conocimiento qué se refiere? Conocimiento de verdad. Aquí ha dicho para dar conocimiento.
Eso es el conocimiento de verdad. Dios nos ha dado. Una persona, un pecador, para recibir la salvación, ¿cómo puede recibir salvación? Cuando sus pecados han sido perdonados. Cuando su pecado ha sido quitado. Entonces, podemos que, teniendo correctamente, podemos conectar con Dios. Entonces, siempre hablamos salvación, salvación. ¿Qué significa? Perdón de los pecados. Si una persona, sabiendo su pecado, hay muchísimo antes de Dios. Entonces, debemos que pedir a Dios para perdonar nuestro pecado. No con nuestra manera, sino manera de Dios. Si nuestro pecado no puede ser perdonado o quitado, entonces nuestro destino es infierno. Pero si por manera de Dios puede perdonar o quitar nuestro pecado, entonces ¿dónde iremos? ¿Dónde? Cielo. Tengo que dejar nuestro pensamiento. Si quiero tomar Coca-Cola, entonces tengo que tirar todas esas aguas, ¿no? Un poco de Coca-Cola. Entonces debemos que tirar nuestros pensamientos antiguos, pensamientos humanos. Y ahora vemos Dios cómo soluciona nuestro pecado. Si nuestro pecado puede ser perdonado, solucionado, entonces, como ha dicho, ya tenemos pasaporte para ir al cielo, ¿no? ¿Ese pasaporte qué es? La palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios, creer que Dios nos puede solucionar. Entonces ahora vamos a pensar, Dios, ¿cómo ha solucionado a nuestro pecado? ¿No? Sabemos que no queremos nacer en este mundo, pero por culpa de nuestro Padre hemos nacido, ¿no? ¿Sí? Sufriendo. Y a veces no queremos cometer pecado, pero cometemos pecado. ¿Por qué? Porque tenemos pecado pecaminoso. Eso viene de Adán, desde arriba. Entonces Adán y Eva fue creado por Dios. Vivieron dentro del huerto de Edén. No hace falta trabajar. Hay muchos frutos abundantes. Pero hay un árbol que está en medio del huerto de Edén que se llama conocimiento de ciencia del bien y del mal. Dios manda a Adán, ¿no? No comerás. El día de comieres, ciertamente morirás. Pero por culpa de Eva, fue tentado por Satanás, entonces comió. No sé qué manera ha hablado con Adán, pero Adán también ha comido. Entonces, ¿a qué momento ellos cometido pecado ante de Dios? Escondido la cara de Dios a Jehová. Entonces, ¿a qué momento? Yo, después de recibir salvación, también pienso, sí, Adán y Eva, que cometieron pecado, entonces, ¿por qué Dios no mata a ellos y luego crea otra vez a otro hombre, a otra mujer? ¿Por qué? Yo pienso así antes, pero sabemos una cosa, que Dios ama a Adán. Dios ama a Eva. Dios no quiere que ellos entren al infierno. Por eso Dios, antes de fundación del mundo, ha sabido que ellos cometieron pecado. Entonces, preparado un cuerpo, ¿no? Preparado una manera para que los pecadores puedan recibir la salvación. En aquel momento Dios mató, creo que una oveja. ¿Hicieron qué? Túnica de piel, para tapar su vergüenza, ¿no? Eso tienen que derramar la sangre. Y hemos escuchado seminario muchas veces en Génesis, desde capítulo 1 hasta 50, ¿no? Está hablando continuamente esto. Continuamente esto. Y Abel y su hermano. Abel ofreció ¿qué? Cordero. Y Caín perdió las frutas. Entonces, ¿qué ofrenda que Dios escogió? ¿Quién? Abel, ¿no?
¿Por qué? Él sabe. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es la manera que Dios ha dado al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 4 está escrito, si un pueblo de Israel cuando conoce su pecado tiene que traer una oveja, macho cabríos, delante de los sacerdotes dentro del tabernáculo. Entonces, ¿a qué momento profetas tienen que poner la mano de hombre y la mano de animales? Entonces se pasa pecado de uno a otro. Uno a otro. Entonces, ¿quién debería morir? Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga de pecado es muerte. Este animal debería morir. Debería derramar la sangre para que perdonar su pecado. ¿Me comprende? Sí, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Dios solo quiere ver ¿qué? La sangre. Porque la vida de hombre en sangre está. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Por eso Dios ha dado esa manera a los pueblos de Israel, para que ellos cuando conocen su pecado, entonces trae estas ofrendas, machos cabríos, delante de tabernáculo. ¿Y para qué? Para poder perdonar su pecado. Pero eso tiene efecto. Solo dura un año. Solo dura un año. Eso es como una sombra. De esa manera solo Dios ha dado ¿quién? A los pueblos de Israel. Entonces los gentiles, ¿cómo puede solucionar su pecado? Entonces Dios nos ha dicho, eso es la sombra, no es la cosa real. No es la cosa real. Por sangre de machos cabríos no puede quitar nuestro pecado, sino una sombra. Si hay sombra, seguramente hay la cosa real. Entonces Dios nos ha dicho que Él mismo nos preparó un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. ¿Ese cuerpo quién es? Debería ser un hombre sin defecto, un hombre sin pecado. ¿En ese mundo hay personas sin pecado? Ninguno. Sino Jesucristo. Es Dios mismo, es hombre también. Dios mismo descendió desde el cielo hacia abajo, nacido por el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo no tiene pecado. Y Jesucristo vino a ese mundo, ¿para qué? Para salvar todos los pecados de nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará luz a un hijo, llamará su nombre. Perdón, eso es Emmanuel. Perdón. Vamos a buscar, ¿vale? San Mateo capítulo 1, versículo 21. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Antiguo Testamento, los pueblos de Israel, Dios ha dado una manera para que perdonar sus pecados durante un año por la sangre de machos cabríos. Pero ahora mismo Dios nos ha dicho, yo mismo he preparado ese cuerpo, es Jesucristo. Jesucristo vino a ese mundo es para salvar los pecados de todo el mundo. Esa es la manera que Dios nos ha dado para todas las personas. No solo los judíos, sino toda la persona, desde la primera persona Adán hasta la última. Esa es la manera que un pecador puede recibir la salvación. Es por Jesucristo. Jesucristo mismo ha dicho, yo soy vida y verdad y camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la persona, ¿cómo puede recibir salvación? ¿Cómo puede quitar su pecado? Es por Jesucristo. No en este mundo no hay otro camino dado para los hombres, sino solo a Jesucristo. Jesucristo vino a ese mundo es para salvar los pecadores. En Isaías también está Cristo, hace 700 años antes de Cristo ha nacido, ha dicho 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
este Hijo, es Dios fuerte, ¿no? Es Dios mismo. Ha nacido ese mundo para salvar nuestros pecados. Por eso nosotros debemos entender, si un pecador no puede morir por otro pecado. Cuando los pobres Israel, conociendo su pecado, tienen que traer un macho cabrío sin defectos. Sin defectos. Y por la sangre de macho cabrío puede perdonar su pecado 1 año. Pero Dios mismo nos ha preparado ese cuerpo, es Jesucristo. Y por su sacrificio puede perdonar todos nuestros pecados. Y sabemos que Él pareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Jesucristo es Dios mismo, no hay pecado. Por eso ese cuerpo que ha preparado Dios para todos nosotros, para que nosotros a través de Él recibimos la salvación. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios encargó todos los pecados de Él, a Jesucristo. Entonces, ¿quién debería morir? ¿Quién debería morir? A Jesucristo. Jesucristo vino a ese mundo no es para vivir, sino para morir. A través de su sacrificio, para que todos los pecadores puedan recibir la salvación. Puede quitar nuestro pecado, ¿no? Entre Dios y nosotros. Desde Adán, todos los hombres somos ovejas descarriadas. Pensamos que nuestro camino es perfecto, pero ese camino es hacia el infierno. Y Dios nos ha dado Jesucristo. Nos ha preparado ese cuerpo para que todos nosotros somos pecadores, podemos creer en Él y recibir la vida eterna. Jesucristo debería morir. La paga de pecado es muerte. Dios no puede con su palabra perdonar nuestro pecado, sino Jesucristo debería morirse en la cruz, derramando toda su sangre. ¿Para qué? Para que podamos recibir la salvación. Por eso Jesucristo, después del año 30, empieza su vida pública, empieza a evangelizar. Entonces, a aquel momento hay Juan Bautista, estaba haciendo bautizado de arrepentimiento. Entonces, a aquel momento Jesús acercando a él. Y Juan Bautista ha dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros a lo mejor no podemos entender perfecto, pero para los judíos ellos entendieron perfecto. ¿Por qué? Toda su vida estaba ofreciendo la sangre de machos cabríos para perdonar todos sus pecados. Pero ahora viene Jesucristo para quitar los pecados de todo el mundo. No es un momento, ¿no? No es 1 año, sino para siempre. Para siempre. Podemos darnos cuenta que Jesucristo es Cordero de Dios preparado para quitar el pecado. Dios cargó todo nuestro pecado en Jesús. Todo nuestro pecado. Nadie puede negar que crucificado de Jesucristo. Es la cosa leal. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre. Jesús como un cordero de expiación para perdonar nuestro pecado. Hace 2000 años, ¿no? Cargó todo nuestro pecado, cada uno de nosotros, durante 6 horas. Se estima que Él fue crucificado desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, durante 6 horas sufriendo. Y al final, toda la sangre fue derramada y murió en la cruz. Murió en la cruz. Antes de morir Jesucristo, ha dicho, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Quiere decir todo el mundo, toda la persona, desde primera persona Adán hasta última, quiere decir Jesucristo. Yo he hecho todo, consumado es, todo vuestro pecado yo he perdonado por mi sangre.
por mi sangre fue derramado. Dios, cuando ve la sangre de Jesús, nos perdona todo nuestro pecado. Sabemos que semana pasada es Pascua. Éxodo capítulo 12 está escrita sobre fiesta de Pascua. ¿Qué significa Pascua? Que Dios ha salvado a los pueblos de Israel fuera de Egipto. El faraón no quiere soltar. Quiere decir, Satanás no quiere que nosotros recibamos salvación. Pero a aquel momento Dios ha mandado a todo el pueblo de Israel que mata una oveja, cordero, y pone su sangre diente y poste, ¿no? Y cuando viene el juicio de Dios, Dios que ha dicho, veré y pasaré de vosotros. No importa la persona que vive dentro de la casa, sea guapo, sea feo, o malo, o bueno, sino Dios solo quiere ver la sangre. Nosotros también recibimos salvación. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo fue derramado en la cruz. Ha perdonado todo nuestro pecado, desde nuestro pecado de presente, de pasado y de futuro. Yo cuando estaba en China también, yo creo en Dios, pero no he entendido eterna redención. Yo pienso que mi pecado de pasado, presente, creo que ha sido perdonado. Pero por futuro tengo que esforzarme. Tengo que orar mucho, tengo que participar mucho en la iglesia, tengo que leer mucho la Biblia. ¿Para qué? Para que pueda entrar al cielo. Si un día he cometido un pecado, entonces, hoy no puedo ir al cielo, hoy infierno. Entonces todos los días pasando así. Hoy es cielo, mañana infierno, hoy es cielo, mañana infierno. ¿Dios quiere que nosotros queremos así? Dios ha dicho que una vez para siempre. Una vez para siempre. Jesucristo nos ha quitado todo nuestro pecado. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy primero. Apóstol. ¿Quién? Pablo. Era fariseo, ¿no? Era fariseo. Ha aprendido mucho la Biblia. Es profesor de la Biblia. Él conoce mucho la Biblia. Pensaba que yo estoy haciendo bien. Pero un día, cuando fue a la ciudad de Damasco, apareció Jesús hablando con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A qué momento he entendido? Yo estaba persiguiendo los cristianos verdaderos. Por eso dice que, de los cuales yo soy primero. Él también sabiendo su pecado y arrepentido ante de Dios y recibido la salvación. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Por eso fue crucificado. Encontrado Jesús resucitado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas herido fue por nuestras rebeliones, murido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Jesucristo murió en la cruz, para que nosotros recibimos la salvación. Es una cosa muy sombramente, ¿no? Asombroso, ¿no? Jesucristo es Dios mismo. Dios mismo ha nacido como hombre. Y por su sacrificio nosotros podemos recibir la salvación. Los hombres. Como gusano. Pero Dios nos ama. Así se muestra su amor, ¿no? Dios ama al mundo. Ha dado su Hijo unigénito para que todo en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Todo el mundo. Dios quiere dar la vida eterna para todo el mundo, pero la persona no quiere aceptar. No quiere creer esto. Eso es el problema. Sobre todo, muchas personas no pueden entender la eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de peceros,
sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pueblo de Israel continuamente ofreciendo la sangre de machos cabríos. Pero ahora mismo Dios nos ha dicho, Jesucristo mismo nos ha dicho que ahora no hace falta ofrecer la sangre de machos cabríos, sino por mi propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo. En el pueblo de Israel, cuando estaba desierto, había ¿qué? Tabernáculo. Entonces, los sumos sacerdotes cada año pueden entrar una vez en el lugar santísimo para perdonar los pecados de todos los pueblos una vez. Y te puede ofrecer, derramar la sangre y tiene que salir. Tiene que trabajar en el lugar santo. No puede entrar, ¿no? Eso hay una barrera entre el lugar santísimo y santo. Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar. Cuando murió Jesucristo, esa barrera se rasgó desde arriba hasta abajo. Eso quiere decir, se indica nuestro pecado. Se rasgó desde arriba hasta abajo. Entonces ese pecado ha sido quitado. ¿Me comprende? Una vez para siempre. No solo nuestro pecado de presente, pasado, sino de futuro. Yo cuando he escuchado seminario, primera vez en China, no me he entendido. Yo no he entendido. Y una hermana me preguntaba, si tú hoy mueres o vendrá Señor Jesucristo, ¿dónde irás tú? Yo pensaba, no lo sé, no sé. Y ella dice, ¿tú no has escuchado bien? Sí. Pero ella me ha dicho, sí, yo 100% puedo ir al cielo. Si ahora viene Jesucristo, yo pensaba en mi corazón, es una mujer tan orgullosa, ¿no? Porque toda mi vida que nos ha enseñado que cuando viene Jesús podemos entender, ¿yo dónde iré? ¿Voy al cielo? Al infierno. Pero esta mujer me ha dicho, ahora mismo puedes saber. Entonces no he entendido bien. Y después de venir aquí a España, hermano Sue me ha invitado a la iglesia. También he escuchado otra vez seminario. 7 días. En aquel momento cada palabra, casi 2 horas y media. Por eso si yo largo un poco, me perdona, ¿vale? En aquel momento 2 horas y media, 3 horas. Y 7 palabras el seminario. Después de escuchar esto, no he entendido. El maestro me ha preguntado, Carlos, si tú mañana mueres, ¿dónde irás? Yo digo, no lo sé. No lo sé. Entonces fue consultado con Pastor Pablo. Me ha predicado Hebreos capítulo 9, versículo 12. Tampoco he entendido. Sí, yo conozco, por ejemplo, pensamos como normal. Yo pecado de pasado, presente, ha sido perdonado. Yo entiendo. Pero pecado futuro yo todavía no he cometido. ¿Cómo puede ser perdonar pecado de futuro? En aquel momento, el pastor me ha dado un ejemplo. Por ejemplo, te invita a pizza este mediodía. Entonces, antes de entramos pizzería, yo he pagado, ¿no? Una pizza para ti y una Coca-Cola. Vale, muy bien. Entonces, estamos comiendo, pero ahora de repente viene una llamada. Dice, pastor, aquí ahora hay una persona que quiere recibir como consulta. Entonces, me fue. Entonces te pregunto ahora 3 cosas. Primero, la pizza has comido ya, la pareja, y la pizza está comiendo en la boca, y la pizza todavía queda en la mesa. ¿Ese precio ha pagado o no? Me preguntaba esto. Yo pienso, sí, claro. Cuando entra, ha pagado precio. Entonces me ha dicho eso mismo. Jesucristo hace 2000 años vino a ese mundo y una vez murió en la cruz,
fue derramada toda sangre para perdonar todos nuestros pecados. Antemano, Jesucristo pagó todos. Aunque la persona todavía no ha nacido en ese mundo, sus pecados también han sido quitados, ¿no? Pagado. Aunque la persona que cree en otra religión, budista, aunque la persona que está viviendo en cárcel, aunque la persona es ateo, pero todos sus pecados han sido perdonados y pagados. Eso se llama eterna redención, una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14, leamos juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una vez, siempre. Poco tiempo antes nosotros hemos hablado, ¿no? Los pobres Israel, ¿no? Pobrecito. Como nosotros, cada año tenemos que renovarse nuestro seguro de coche. Ellos también, cada año tienen que renovarse la sangre de machos cabríos, ¿no? Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, una vez para siempre. Entonces, nuestra época también. Hay mucha iglesia todavía pensando esto. No entiende la eterna redención. Entonces, una pregunta a todos ustedes. ¿Qué significa la misa? ¿Qué significa misa? Misa significa renovarse la sangre de Jesucristo. Como yo antes, creyendo así. Cada vez que he cometido pecado, tengo que orar a Dios. Dios Padre, ese pecado he cometido, entonces otra vez limpiarme con tu sangre. Pero tenía duda. A unos pecados no me acuerdo. Entonces, si no arrepentí ante Dios, ese pecado, ¿qué pasa? Tengo que entrar al infierno. Por eso Dios nos ha dado una manera fácil. Dios es eterno. En Dios no tiene presente, pasado, futuro, sino Dios mismo encendió esa tierra, nacido con una mujer, ¿no? Por el Espíritu Santo, y murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, una vez para siempre. Ya no hace falta hacer otra vez ofrenda, sino una vez para siempre para perdonar todos nuestros pecados. Y aquí Hebreos 10, 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez para siempre, hace 2000 años. Todo nuestro pecado ha sido quitado, limpiado. Hebreos capítulo 10, versículo 12 aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Sabemos que profeta, sacerdotes de los pueblos de Israel no puede sentarse. Siempre tiene que trabajar en lugar santo. Pero ahora mismo, por la sangre de Jesucristo, una vez ofrecido a perdonar todo nuestro pecado, entonces Dios, Jesucristo, ¿qué? Sentarse, descansar. ¿Por qué? A todo terminado. Lo importante aquí es Jesús ofreció una vez, una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y después de esto, debemos entender, Jesucristo resucitó. Ha vencido la muerte y a Satanás. Jesucristo resucitó y ahora mismo está sentando a la diestra de Dios. Por eso nuestra salvación es seguro. Entonces ahora Dios, ¿qué nos pide? Tenemos que creer. ¿Qué debemos creer? Jesucristo murió en la cruz. En ese mundo hay muchas personas
sabe, Jesucristo vino a ese mundo es para, ¿qué? Salvar a los pecadores. Pero no, nunca tiene que relacionarse con nosotros mismos, nosotros. Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi pecado ha sido perdonado y llevado. Entonces, cuando creemos esto, ya tenemos la vida eterna. Tenemos que creer. No es que nosotros hemos hecho algo, sino Jesucristo hizo, ¿qué hizo en la cruz? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Tenemos que creer, ¿no? San Juan, capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, que quien cree en mí tiene vida eterna. Dios solo nos pide creer. ¿Es fácil o difícil? ¿Fácil? ¿Vosotros creéis que yo soy chino? ¿Es fácil? A lo mejor otra persona, no, tú eres español, porque tiene los ojos grandes. ¿Sí? O puede ser coreano o japonés. O filipino. Puede ser, cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Pero cuando yo muestro mi pasaporte, entonces todo el mundo puede decir, ah, tú eres chino. Pero creo que poco tiempo después me cambiará mi nacionalidad. Entonces, eso es creer. Tenemos que creer, pero la cosa es la realidad. Muchas personas creen en Dios, creen en Jesucristo, pero no saben nada de la Biblia. No lee la Biblia, no conoce la verdad, entonces creen. Eso no es la fe verdadera. Nosotros tenemos que inquirir el libro de Jehová, inquirir, examinar, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer. Si no escuchamos la palabra, si no hemos aprendido la Biblia, fácilmente caemos, ¿no? Ah, ¿Jesucristo murió o no murió? ¿Jesucristo fue derramado la sangre o no? ¿Jesucristo perdonó todo nuestro pecado o no? Si no, sinceramente, con todo nuestro corazón, aprendiendo, viéndolo con nuestros ojos, no podemos creer. Y una vez creído, nunca podemos ¿qué? Negar, ¿no? Por eso, San Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto digo que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado muerte a vida. Busquemos San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Leamos juntos. 1, 2, 3. Antes nosotros vivíamos pecados, ¿no? Nuestro camino hacia el infierno. Pero ahora hemos conocido, hemos creído en Jesucristo. Por su sangre nos ha limpiado todo nuestro pecado. Entonces, nuestro destino ha pasado la muerte, vida. Solo por creer. San Juan capítulo 17, versículo 3. Conozco al único Dios verdadero y... San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo. Aquí has enviado. ¿No? Eso es la vida eterna. Y también Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación. Todos nosotros hemos escuchado, ¿no? La palabra de Dios. La palabra del evangelio. La Biblia está escrito muchas palabras, 66 libros, pero más importante es la palabra de Evangelio. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si pensamos, Antiguo Testamento, ¿qué está hablando? Está hablando la sangre de machos cabríos. Dios ha perdonado a los pueblos de Israel sus pecados por 1 año por la sangre de machos cabríos. Y nuestro Testamento, ¿qué está indicando?
la sangre de Jesucristo. Toda persona que cree en sangre de Jesucristo puede recibir la salvación, la vida eterna. Por eso, habiendo creído en Él, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando creemos. Primero, oí, y luego creí, y luego viene el Espíritu Santo de Dios. Eso es como proceso, ¿no? La salvación. Entonces todos nosotros hemos recibido, ¿sí o no? Yo voy a preguntar de otra manera. Yo no pregunto, ¿has recibido la salvación o no? Una pregunta sencilla. ¿Vuestros pecados han sido perdonados, quitados o no? Sí. Eso es la salvación verdadera. Dios nos quiere enseñar esto. Por eso la salvación, los hombres pensamos es muy fácil, ¿no? Solo escuchamos palabra y aceptamos en nuestro corazón, creemos en nuestro corazón, ya puede recibir la salvación. Pero para Dios es difícil. Jesucristo es su Hijo unigénito. Tiene que abandonar a su Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir la salvación. Entonces así se muestra amor, misericordia de Dios. Se muestra su gracia. Por eso, si cree que Dios perdonó su pecado por la sangre de Jesús, esto es la salvación. Salvación por los pecados, salvación es perdón de los pecados. Aceptar tal realidad es aceptar el regalo de Dios. Dios nos ha preparado ese regalo para que todas las humanidades. Entonces, cuando he escuchado esto, entendiendo amor, misericordia a Dios, ¿y qué debemos hacer? Recibe, ¿no? Recibe ese regalo que Dios preparado para nosotros, la vida eterna. La salvación es el regalo de Dios. Solamente recibimos. Ya es nuestro. Nunca se pierde. Ese ya es nuestro. Por eso somos salvos no por nuestra obra que hemos hecho, sino por medio de la gracia de Dios. Jesucristo, cuando estaba crucificando en la cruz, había dos malhechores. Entre ellos, alguno dice, Señor, acuerda de mí cuando venga tu reino. Jesucristo ha dicho, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso, ¿no? Ese malhechor no ha hecho nada. Nunca ha ido a la iglesia, nunca ha dado ofrenda, nunca ha ayudado a la persona, solo que ha creído la palabra de Dios. Creído la palabra de Jesús que fue hablado en la cruz. Por eso creído ha recibido salvación, siendo pecadores, ¿no? Por eso es nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Eso es un regalo que Dios nos preparó. Solo recibimos y ese ya es de nuestro. Cuando una vez recibimos esta salvación, nunca se pierde. Una vez para siempre, eterna redención, ¿no? Nuestra salvación. Y también nuestra salvación es seguro. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en la mano de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 28 a 30. San Juan capítulo 10, versículo 28 a 30.
Las damas, por favor, leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. Hay muchos cristianos decía que salvación se pierde. Si no porto bien, entonces se pierde salvación. Pero aquí nos ha dicho que nuestra salvación está en las manos de Dios. Nadie puede arrebatar nuestra salvación en las manos de Dios. Entonces una persona puede pensar, yo he recibido la salvación, pero por mi trabajo, por una causa que no ha participado en la iglesia mucho tiempo, 1 año, 2 años, alejado de la iglesia. Puede ser, ¿sí, no? Hermanita Carlos es muy feo y no quiero verla a él. Por eso apartado de la iglesia. Puede ser, ¿no? Pero si una vez recibimos la salvación, aunque puede ser a poco más tiempo apartado de la iglesia, ¿se pierde o no la salvación? ¿No? ¿Sí o no? No se pierde, ¿no? Pero no debemos apartar, ¿vale? Tenemos que permanecer en la iglesia, tenemos que crecer en nuestra fe para predicar ese evangelio hacia todas las personas. Porque Dios nos ama. Ya somos su hijo. Entonces, Dios quiere que nosotros en la iglesia, recibiendo la palabra y amor de los otros hermanos. Sabemos que los hermanos, ¿por qué llamamos hermanos? Porque tenemos mismo Padre. Aunque a veces peleamos, como en la casa igual, pero dentro de nuestro corazón sabemos que amamos todos, ¿no? Por eso, la maquinación de Satanás solo quiere que la persona no reciba la salvación. Solo quiere la persona que ha recibido salvación apartado de la iglesia, ¿no? Pelea con sus hermanos. Pero de Dios es diferente. Dios ama a todo el mundo. Incluso Dios ama a todos los hermanos. Dios quiere que nosotros amamos unos a otros en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Por eso una pregunta. Si nuestra salvación no pierde, si todo el pecado, todo el mundo se ha perdonado, entonces todo el mundo va a ir al cielo. ¿Todo el mundo entra al cielo? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no cree. Si no cree, por ese pecado Dios no puede hacer nada. Por eso San Juan 16:9, de pecado cuando no cree en mí. Si no creemos que Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo murió en la cruz, ha perdonado todo nuestro pecado, entonces ese pecado de no creer, Dios no puede hacer nada. San Juan, capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en nombre de unigénito Hijo de Dios. También busquemos San Juan, capítulo 8, versículo 24. San Juan, capítulo 8, versículo 24. San Juan, capítulo 8, versículo 24. Leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creemos, entonces por nuestro pecado de no creer, entramos en infierno. Por eso ese mundo, no toda persona puede recibir salvación. Son pocos. Por eso nuestro trabajo es que predicando ese evangelio hacia todo el mundo. ¿Me permite 5 minutos más? ¿Sí? Vale. Entonces, una pregunta. Si todo nuestro pecado ha sido perdonado, ¿sí o no? Pecado de presente, pasado y futuro. Entonces, ¿puedo cometer pecado como yo quiero? ¿Como yo quiero? Mañana voy a ir al banco, mata a la persona quitando dinero. Porque claro, la Biblia nos enseña, mis pecados futuros han sido perdonados.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Los caballeros me ayudan a leer juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. 1, 2, 3. Gracias. Por ejemplo, nosotros, después de recibir salvación, no podemos evitar no cometemos pecado, ¿no? A una mentira o una cosita, pero si nosotros pensamos, Jesucristo murió por mí, todos mis pecados futuros también han sido perdonados, entonces voluntariamente queremos cometer un pecado, entonces este tipo de personas no ha entendido la salvación. ¿Me comprendes? Como yo he dicho, muchas personas piensan, mi pecado futuro ha sido perdonado, entonces mañana voy a robar a una casa. Voluntariamente, porque quiero tener más dinero. ¿Puede ser así? ¿Sí? No puede ser, ¿no? Porque nosotros, Jesucristo murió por nuestro pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en pecado? Voluntariamente cometemos un pecado, ¿no deberíamos? Poco a poco, ¿no? Debemos que cometer poco a poco menos pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Leamos juntos. ¿Qué pues diremos? Perseveremos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto de pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Puede ser una vez, allí tiene un body muy bonito de mi compañero robado. Una vez sí, vale, a una vez también, pero continuamente, voluntariamente quiere cometer pecado, entonces esa persona no ha entendido. Como David, ¿no? David ha recibido salvación o no? ¿Sí? ¿Sí? Rey David ha recibido salvación. Pero después de recibir salvación, ¿qué pecado fue cometido? Adulterio, asesinado, ¿no? Pero él, ¿ahora dónde está? Al cielo. ¿Por qué? Porque ese pecado ha sido perdonado, pero después de cometer pecado, como los hijos de Dios, hay disciplina. Por eso él fue arrepentido ante el Señor, ¿no? Y el Señor, disciplina. Azote. Como hoy la Tamas ha memorizado. Nosotros, después de recibir más salvación, no podemos voluntariamente, no podemos viviendo en pecado. Si sinceramente nosotros hemos recibido salvación, hay castigo de Dios. Disciplina, como padre a hijo. ¿Me comprende? Si vuestros hijos que roban vuestro dinero una vez, 2 veces, entonces echa fuera de cárcel, ¿sí? ¿En qué? Disciplina. Pero aunque te puede disciplinar muchas veces, pero hasta no quiere arrepentirse. Todos los días quiere robar. Entonces, no te puede conocer que te puede recibir una salvación, que hemos cometido pecado, pero por esto Dios nos castiga, azote, ¿no? Disciplina. Pero no nos manda al infierno, sino es para que nosotros tenemos una vida correcta, ¿no? Una vida correcta ante de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Hebreos capítulo 12, versículo 6. Las damas, memoriza, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Por eso después de nosotros recibimos salvación, si cometemos pecado que Dios no le gusta, entonces nos da, ¿qué? Puede ser, ¿no? Y aquí es 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por eso te puede recibir salvación. ¿Por qué queremos vivir una vida santificada? ¿Por qué queremos vivir por el Señor? Una cosa primero es que teme a Dios. ¿No? Temor. Si Dios, yo he hecho esto, seguramente me da disciplina. Y segundo, también no queremos dar la gloria al Señor, a Dios, como hijos santificados, viviendo en este mundo. ¿Está cansado? Entonces hoy solo recordamos una cosa, que todo nuestro pecado ha sido perdonado o no. Sí. Entonces ya tiene salvación. Cuando conocemos esto, ese día es vuestro día de salvación. Entonces escribo en nuestro como Biblia para recordarse. Hay ficha de casamiento, hay ficha de nacimiento, también hay ficha de recibimos la salvación. Último, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de la salvación he socorrido. Y aquí ahora es tiempo de aceptable, aquí ahora es día de salvación. Gracias. Espero que todos los hermanos de nuestra iglesia que pueden entender la salvación. Porque si miramos ahora, el Señor Jesucristo, la segunda venida ya está muy cerca. Entonces nosotros debemos primeramente confirmamos nuestra fe, nuestra salvación, y luego predicamos los demás, nuestra familia, para que cuando venga el Señor iremos juntos al cielo teniendo esa misma esperanza, esa misma fe y andamos juntos en la iglesia, predicando el Evangelio. Vamos a terminar con una oración, oremos juntos. Santo Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de la palabra hemos conocido, somos pecadores ante Dios. Ese mundo no es justo ni a uno. Vivíamos en pecado lejos de ti, pero Dios mismo nos ha preparado cuerpo, es Jesucristo sin mancha, no tiene pecado. Y a través de sangre Jesucristo fue derramado en la cruz, ha limpiado todo nuestro pecado, y nosotros ya somos limpios, somos justificados, somos hijos de Dios, hemos tenido la vida eterna, hemos recibido la salvación. Muchas gracias, Dios Padre, que siempre nos guía nuestro camino, también te puede recibir salvación. Sabemos que somos pocos hermanos, pero todos son preciosos, todos son tesoros delante de ti y entre nosotros también. Te pedimos que nosotros, permaneciendo juntos en la iglesia y crecemos juntos en la iglesia, amando uno con otros y final predicando ese evangelio hacia todo el mundo. Si alguna persona, a un hermano ha recibido heridas en corazón, Dios le recupera con la palabra para que permanece en tu iglesia. Y sabemos que aunque estamos viviendo en el mundo, Dios también está con nosotros, porque tu nombre es Emmanuel, porque tú siempre estás con nosotros, ayúdanos y guiando nuestro paso. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.